Bueno, buen día a todos. ¿Cómo andan? Vamos a arrancar tema nuevo hoy. Tema 5, que es diseño de una arquitectura de set de instrucciones. Primero vamos a empezar, como casi siempre, repasando cuáles son los conceptos clave de la clase pasada. ¿Por qué digo casi siempre? Porque el viernes estábamos todos medio dormidos, parece, no hemos hecho este repaso y nadie se dio cuenta. Me di cuenta después, pero bueno, era viernes, sí. Siempre los conceptos son de la clase pasada. Esto es lo que vimos el viernes. ¿Qué vimos el viernes? Vimos que es un ISA. ¿Qué es una arquitectura de set de instrucciones? Y vimos que está compuesta por 4 componentes básicos. Celdas de memoria, o sea, dónde se va a guardar la información, cuántos registros tiene, de qué tamaño son, cuál es el mapa de memoria, etcétera, etcétera. Después se definen los formatos de las instrucciones, el o los formatos de las instrucciones, suele haber más de uno, el conjunto completo de las instrucciones y algunas particularidades propias del ciclo de la instrucción, que pueden ser prioridades, pueden ser tail chain o alguna cosa de esas particulares de cada micro, están definidas en el ISA. Vimos después que toda instrucción, cuando hablamos de qué es una instrucción, tiene que especificar 4 partes, sí o sí. Una instrucción tiene que decir realmente qué operación realiza, dónde están sus operandos, cuántos tiene y dónde están, dónde se va a guardar el resultado y dónde está la instrucción siguiente. Vimos que hay 4 tipos de instrucciones, siempre en toda computadora. Básicamente son instrucciones de movimiento de datos, instrucciones de procesamiento, instrucciones de cambio en el control de flujo y después otras. Son los 4 tipos básicos de instrucciones. Vimos también que hay arquitecturas de instrucciones de 3 operandos, de 2 operandos, de 1 operando y con ningún operando. ¿Se acuerdan? Que vimos hasta un ejemplito en el pizarrón. Un ejemplito sencillo, digamos. La idea es que hoy en día los más populares son de 3 y 2. A pesar de que los de 0 y 1 operandos tienen algunas ventajas, como que son normalmente de instrucciones más cortas, porque no tienen operando, o porque tienen menos operando. Hablamos un poco les recordaba qué son los modos de direccionamiento. Vimos que se los usa para manejar estructuras de datos de lenguaje de alto nivel en forma más eficiente. Muchas veces requieren una aritmética de direcciones. ¿Se acuerdan que veíamos sumar una dirección base más un índice multiplicado por el tamaño de los elementos del vector? Vimos lo que es el stack y el manejo de stack, que es una estructura estándar para pasaje de parámetros. Eso se lo usa con subrutinas, se lo usa con interrupciones y excepciones. Vimos que el stack puede ser explícito o puede ser implícito. Lo que implicaba acá, cuando era explícito, es que tenía un registro específico que se llamaba stack pointer y tenía instrucciones específicas para el manejo del stack como push y pop. Pero si no, igual se lo puede manejar un stack. Lo que pasa es que hay que hacerlo más a mano. ¿No? Pero la cuestión es que siempre hay que proveer soporte, la diferencia está en cómo se lo hace. Y con eso, ya lo dije, eso sería un repaso de lo que vimos la clase del viernes. ¿Alguna consulta? ¿No hay consulta o están muy dormidos todavía para reponer? Entonces, si ya vimos qué es un ISA, hoy vamos a empezar viendo más o menos cómo se diseña un ISA. O sea, cuáles son algunos principios de diseño y algunos criterios en los cuales, cómo hacemos para, entre tantas alternativas que puede haber, diferenciar cuáles son alternativas buenas y cuáles no. ¿Estamos? Vamos con el cronograma bien. Ya estamos llegando casi a la mitad de la primera parte. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver qué es lo que se busca de un ISA. Vamos a ver varias decisiones de diseño
y por supuesto vamos a ver métricas y un resumen de los principios de diseño que vamos a ir viendo durante todo este tema. Acá ya hay nuevas recomendaciones, 2 secciones del capítulo 2 del libro, las habíamos visto la 2.1 antes, ahora la 2.2 y 2.3. Vamos a ver 2 secciones del final, también, donde están las conclusiones y criterios de diseño. Y además hay un capítulo de otro libro, que también está como bibliografía, creo que no principal, pero secundaria. No sé si lo vieron alguno en el sitio. Y es un libro que está en español y un libro que está en PDF gratis para descargar, este. ¿Saben lo que estoy hablando o no? Algunos en la página de la materia hay otros links, bibliografía, y ahí está el PDF para descargar. Bueno, si quieren, lean el capítulo 1 de ese libro. Perfecto, eso para la siguiente clase hay que tenerlo leído, ¿verdad? Sí, me estoy riendo. No, o sea, son recomendaciones de lectura. Si lo querés leer para la siguiente clase, genial. Convengamos que estas secciones no son muy largas. Este capítulo 1 suena a un capítulo de un libro, son 10 páginas, creo. Entonces, se puede ir leyendo. Por supuesto que no es obligación que esté todo para el miércoles, es cuando ustedes puedan. Digamos. Hoy en vez de dormir la siesta, pues leer un poquito del libro. O sea, esa abarca este tema y lo del miércoles. No, esto es lo de hoy nomás. Por eso Esto es lo de hoy nomás. El miércoles ya probablemente arranquemos temas nuevos y recomendaciones nuevas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos viendo de lo que es performance nosotros? La ecuación importante es tiempo de ejecución de un programa. Y el tiempo de ejecución tiene 3 variables. La cantidad dinámica de instrucciones multiplicada por el CPI promedio de las instrucciones multiplicada por la duración del ciclo T. ¿Se acuerdan? Espero que sí. Ahora, habíamos visto que una arquitectura de diseño de instrucciones influye tanto en la cantidad de instrucciones que se ejecutan como en el CPI promedio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un programa con instrucciones, por ejemplo, de 0 operandos, es muy probable que necesite más instrucciones para hacer las operaciones. Entonces, depende el ISA, va a ser la cantidad de instrucciones. Y también el CPI promedio, porque hay instrucciones que necesariamente van a necesitar más ciclos que otras. Por ejemplo, es muy poco probable que una instrucción de una raíz cuadrada se haga en la misma cantidad de ciclos que una suma. Porque una suma es una operación fácil, sencilla, ustedes la saben hacer, la van a hacer en un ciclo, pero una raíz cuadrada, si la hacen en un ciclo, no va a ser el mismo ciclo que la suma. La suma obviamente es más fácil. Entonces, si ustedes proveen instrucciones en raíz cuadrada, el CPI va a ser diferente. También es bueno tener pocos formatos, que sean formatos consistentes, eso es una cuestión de, que lo vamos a ver, simplicidad, regularidad. Y vimos que todo ese tiempo de ejecución también se mejora en general con 2 técnicas, paralelismo y pipeline. Son las 2 técnicas principales. Ahora, ¿cómo puedo hacer dentro de un ISA para mejorar performance con paralelismo y pipelining? Teniendo en cuenta de antemano estos factores. O sea, es decir, cuando yo voy a hacer mis instrucciones, las voy a poder ejecutar en paralelo. ¿Cómo voy a hacer para hacerlo en pipelining? ¿Cuáles son los criterios que tengo que tener en mente para, de entrada, ir pensando en lo voy a querer mejorar después? ¿Se entiende? No, el ISA no implica los caminos de datos, pero vos decís, esto vos lo decís, cuando hagas alguna decisión de diseño, que vamos a ver varias, va a decir, ¿esto va a ser fácil o no de hacer en pipeline, por ejemplo? ¿Esto es conveniente o no? ¿Esto lo voy a poder paralelizar o no? ¿Cuál va a ser más fácil? Entonces va a decir, de esta decisión va a ser más fácil hacer un pipe o hacer paralelo, entonces quizás me convenga esta. ¿Se entiende? Todavía no vemos camino de datos, pero ya vas a ir tirando algunas pautas.
también es conveniente tener todas instrucciones más o menos parecidas. ¿Por qué? Porque tener tareas equilibradas me ayuda a tener un pipeline ideal. Por ejemplo, entonces conviene que todas las instrucciones sean más o menos similares, por decirlo así. No idénticas, no parecidas, pero que no sean muy diferentes entre sí. ¿Profe? Sí. Ahora se usa mucho que todas las instrucciones tengan la misma cantidad de operandos, porque no lo usan. Sí, puede ser, sí. En realidad es que todas las instrucciones pasen por todas las etapas, aunque no las usen. ¿Así era? No sé. En realidad que todas las instrucciones tengan la misma cantidad de operandos es raro. Porque no todas necesitan la misma cantidad de operandos. O sea, hay instrucciones que no requieren operando, que tienen menos operandos. Que la instrucción sea el mismo, digamos. Que los formatos sean el mismo o parecido, eso sí. Eso va a simplificar varias cosas. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué es lo que buscamos de UNISA? ¿Cuáles son las características que tiene que tener una arquitectura de serie de instrucciones como objetivos? La primera de ellas debe ser completo. ¿Qué quiere decir que debe ser completo? Que yo pueda hacer cualquier operación que necesite. O sea, si yo quiero hacer una suma de vectores, quiero quiero jugar el Elden Ring, yo tengo que poder hacerlo con el set de instrucciones. ¿Se entiende? Tengo que tener las instrucciones suficientes para poder hacerlo. Ahora, como esa definición es bastante ambigua, por decirlo así, hay gente que se puso a probar y probaron que hay demostraciones hechas que con una sola instrucción alcanza. Con una sola instrucción bien diseñada y bien hecha, es posible que sea completo. Ya cumple la condición de suficiencia. Y por supuesto hay gente que después lo hizo, porque siempre hay gente que hace esas cosas. Y si ustedes buscan esta palabra, en Google, van a encontrar que es un compilador de C para x86 que traduce Doom. ¿Todos conocen lo que es Doom? Obviamente. Solamente utilizando una única instrucción, una instrucción move, el movimiento de datos. Y recapitulemos. No era que tenía que tener 4 tipos de instrucciones: movimiento de datos, procesamiento, control de flujo y otras. Bueno, hay gente que solamente con una instrucción move bien diseñada pueden hacer movimiento de datos, procesamiento con una instrucción move y control de flujo con una instrucción move. ¿Estamos? O sea, hacen saltos, cargas y sumas con una instrucción move. Que se puede, se puede. ¿Cómo lo hacen? No importa. Si alguno es curioso, lo googlea. ¿Estamos? Pero entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que no necesariamente tiene que tener muchas instrucciones. Quizá hasta con una alcanza, pero tiene que ser una instrucción muy copante, por decirlo así. ¿Estamos? Muy poderosa. Pero que se puede, se puede. Otra característica que uno busca es que debe ser eficiente. ¿Qué quiere decir que sea eficiente? Que tenga un buen rendimiento, o sea que las instrucciones más usadas deberían ser las más rápidas. ¿Por qué? De vuelta, por la ley de Amdahl, ¿se acuerdan? Y por una cuestión de que queremos que la máquina ande rápido para que no tengamos demora cuando jugamos al Elden Ring. Queremos que sea eficiente en el sentido de que consuma poca energía, que sea barata. Cuanto menos recursos tenga, más chico va a ser el diseño del micro, menos área va a ocupar, más barato va a ser el procesador. ¿Estamos? Entonces no le queremos poner cosas de más. Otra característica que sería deseable de un ISA es que sea regular. ¿Qué quiere decir que sea regular? Tener lo que dice ahí, operandos y modos de direccionamiento esperados. Y de vuelta, ¿qué quiere decir eso? Porque no estamos entendiendo nada. Operandos esperados quiere decir que si yo hago una operación de suma, por ejemplo,
y tengo 3 operandos, yo después esperaría que si yo tengo una operación de resta, tenga los mismos. ¿Se entiende? O sea, si yo hago que la suma sea A igual B más C, y yo digo, bueno, tienen que hacer una resta. ¿Cómo esperaría que sea la resta? A igual B menos C. Sería lo más normal. ¿Me explico? Sería que si yo tengo una operación después de una AND, por ejemplo, un AND lógico, ¿qué es lo que esperaría hacer? A igual B AND C. ¿Me explico? O sea, que todas las operaciones se realicen más o menos de la misma manera. Y lo mismo con los modos de direccionamiento. O sea, si yo accedo con una instrucción add, que tengo operandos en registros, yo esperaría que después una resta tenga los operandos en registros. ¿Se entiende? Entonces, que los modos de direccionamiento y las operaciones sean lo más parecidas posibles entre las operaciones que sean parecidas, obviamente. Sería ideal o sería esperable que los formatos sean uniformes. Como que no haya muchos formatos, o sea, no haya 25 formatos y que sean todos distintos entre sí. Sería bueno tener 4 o 5 y que sean más o menos parecidos. Sería bueno que los opcodes estén todos al mismo lado. ¿Me explico? Sí. Determina el formato de instrucción. O sea, la cantidad de operandos o que sea... La cantidad de instrucciones, la cantidad de operandos, el tamaño total, si lo quieres fijo o variable. Todo eso, ya lo vamos a ver ahora. ¿No? ¿Estamos? Entonces, en general es, como primera observación importante, cuanto más simple sea un ISA, más regular va a ser. Y cuanto más regular, es deseable que sea así. Entonces, cuanto menos complejo, menos complicado hagamos nuestro diseño, es muy probable que sea mejor. ¿Estamos? Hay una regla que dice tratar de mantenerlo simple. Entonces, eso en general es bueno, digamos, por lo menos en este aspecto. Después, otra característica requerida es que debe hacer un buen uso de la memoria. O sea, no debe tratar de no tener desperdicio de memoria. Entonces, ¿cómo se hace para tener un buen uso? Manejar distintos tipos de datos y distintos tipos de instrucciones que en general sean múltiplos de bytes. O sea, manejar, ustedes se acuerdan de, probablemente en el ARM, tenían la instrucción load word, pero tenían load byte, load half, creo que era o algo así, para, según el tipo de datos que ustedes manejaban, manejaban mejor ese dato. ¿Estamos? Bueno, la misma idea. Hay instrucciones que son de puntos flotantes, y van a usar puntos flotantes, cosas así por el estilo. Entonces, de vuelta, comparemos algunos ISA como para tener una pauta. Y les muestro otros ejemplos de ISA. Por ejemplo, ustedes tienen, hay un primer ISA que tiene todos operándose en memoria. Entonces yo hago add ABC, pero A, B y C son direcciones de memoria. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Busca el dato que está apuntado en la dirección B, lo trae, lo pone en un latch intermedio, busca el dato que está apuntado por la dirección C, lo pone en un latch temporal, lo suma y el resultado lo pone en la posición de memoria apuntada por la dirección A. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Estamos? ¿Qué tiene de bueno eso? Algunas cosas. Por ejemplo, me evita varias cargas, me hace que en una sola instrucción pueda hacer varias cosas. Sí. Por ejemplo, nosotros, en lo que usamos el micro, tenemos que Primero cargar el dato. y recién podemos hacer... Exactamente. Entonces acá lo están haciendo con una sola instrucción, lo que ustedes han visto que se podría hacer con varias. Entonces, eso está teniendo la ventaja de que me va a generar un código que tenga menos instrucciones. Pero ¿qué problema tiene? Me va a generar un cuello de botella en los accesos a memoria. Porque ¿cuántas veces está accediendo esa instrucción a memoria? ¿3? 2 veces que carga y una que guarda. ¿Están todos de acuerdo con 3? ¿Están todos de acuerdo con 3? No escucho bien, estoy medio dormido. Bueno, están todos mal. ¿Cuál es el ciclo de la instrucción? Un momento, ¿cómo? ¿Cómo empieza el ciclo de la instrucción? ¿Qué es lo que hago en el fetch?
buscar la instrucción. O sea, esa instrucción va a acceder una vez a memoria para hacer su fetch. Y después 3 más. Para buscar A, para buscar B, buscar C y guardar A. Total va a acceder 4. No se olviden del fetch. Es fácil olvidárselo, pero la instrucción... Y ojo, capaz que, como la instrucción es muy larga, ¿por qué la instrucción es muy larga? Para no hacer memoria, para ahorrarte los fetch. Esta instrucción es muy larga porque tiene 3 operandos que son direcciones de memoria. ¿Estamos? Entonces, con 3 operandos de direcciones de memoria, las direcciones de memoria son en general más largas que un registro. O sea, que para direccionar un registro. Porque ustedes pueden acceder a más espacio en memoria que los registros. ¿Los registros cuántos tienen? 32. ¿Memoria tienen 32 bytes? No, memoria tiene un montón. Pero si nosotros quisiéramos hacer eso y usáramos 2 instrucciones load y una store, igual tendríamos 3 fetch más. Sí, después comparamos. Pero para esta instrucción va a ser muy larga. ¿Eso les queda claro a todos? ¿Seguro? ¿Seguro por qué? Entonces, capaz que inclusive en el fetch no sea un solo acceso a memoria, capaz que sean múltiples accesos. Capaz que sea primero traer la instrucción, después traer A, después traer B, después traer C. O sea, el mismo fetch, capaz que es largo y son varios accesos a memoria. La cuestión es que esa instrucción tiene muchos accesos a memoria. Esa es la conclusión por ahora. ¿Se entiende? Tenemos otro ISA, en el cual ya hacen una mezcla entre lo que ustedes conocen y eso. En los cuales tienen, por ejemplo, uno operando en un registro y otro operando en memoria. Acá sería, por ejemplo, uno operando de fuente, entonces busco un dato en memoria, a ese lo sumo con un registro y guardo el resultado en un registro. Esto es fácil de codificar, es un programa más corto, uno de los operandos fuentes se sobrescribe, pero ya las instrucciones van a depender si tengo uno operando en el registro, uno en memoria, los dos en memoria, los dos en registro, ya va a ser un poco más variable. ¿Se entiende el segundo caso? Ya obviamente, si ustedes quieren hacer una operación como la de arriba acá, primero van a tener que de alguna manera cargar B primero en el R1. Después acá hago add R1C y después de algún modo cargar el resultado que está en R1 en la memoria. Después también han visto otro ISA que tiene operando en registros. Y este es el que ustedes han visto en el ARM. Directamente operan todos con registros. O sea, directamente la suma no se hace con ningún dato en memoria. ¿Qué ventaja tiene? Más fácil de codificar, facilita el diseño del hardware, pero necesita más instrucciones. Porque acá tengo que cargar primero R2, después R3, hago la operación y después guardo en memoria. O sea, esto va a ser mayor cantidad de instrucciones, pero el CPI probablemente sea más chico. Entonces, me aumenta la cantidad de instrucciones, me baja el CPI. ¿El producto será mayor o menor? Hay que hacer las cuentas, hay que hilar fino. Sí. Tengo una sola instrucción, que era el move. Entonces lo hicieron, no sé, llamados de memoria. Hacían algo así. Entonces, con el move, uno de los operandos accedía a memoria. En realidad, o uno o los dos tenían varios moves. Ese es el truco, digamos. O sea, la instrucción era una sola, move, pero tenían distintos tipos, distintos operandos con distintos modos de direccionamiento. Entonces, a veces te sumaba, a veces te hacía loads, a veces te hacía stores, a veces te hacía saltos. Y así, digamos, hubiera tenido mucha más instrucción. Claro, sí, sin duda. Pero todas igual. Pero era más lento. No sé. Sí, es más lento. Sí. ¿Y por qué el segundo hizo la instrucción en longitud diferente, digamos? Porque en realidad vos acá sabés que los operandos están en memoria. Acá sabés que están en registros. Acá puedes tener un mix. Entonces podés tener, claro, no siempre en un registro. Sí, dame un segundito. No la traje, está a la par.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, ¿en qué estábamos? Mateo me había hecho una pregunta de por qué acá tiene menor de longitud. Porque en general acá puedes tener un add con dos registros, un add con registro y memoria, un add con memoria y registro, y un add con dos memorias. Entonces ahí como que te va a generar los 4 add que son el mismo, pero diferente. En cambio acá solo registro, acá solo memoria. Este es un mix. Pero si pondré otro registro, el segundo registro lo contaría como una dirección de memoria. No, si pones R1 y R2 te va a hacer como una operación de esta, pero con la diferencia de que te sobrescribe uno de los operandos. De todos modos, lo que les quiero mostrar acá es que, de vuelta, hay varias formas de hacer lo mismo. ¿Cómo hacemos para comparar y cómo hacemos para distinguir entre cuál es mejor? Eso es lo importante. No quiero que se queden con exactamente las distintas formas de hacerlo, sino lo importante es cómo hago para distinguir cuál forma es mejor. Entonces, ¿cuál de esas 3 alternativas ustedes considerarían que es mejor? ¿Y por qué? Bueno, en general lo que pasa... ¿Tiene registro, no, profe? ¿Por qué? A ver, hay una intuición ahí. Son más rápidas que las de arriba, que acceden a memoria y son más lentas. Lo que va a pasar es que todas las arquitecturas de instrucciones que están basadas en registros, hoy en día se imponen. Hoy en día son las que dominan. ¿Por qué? Porque son más rápidos. Porque lamentablemente, o sea, no lamentablemente, los registros son mucho más rápidos de acceder que la memoria. La memoria se hizo más lenta. O sea, va mejorando con el tiempo, pero no al mismo tiempo que van mejorando los registros. Entonces hoy en día la memoria es lenta. Entonces acceder a registros no solo es más rápido, sino que es mucho más rápido. Entonces me conviene, o sea, se fue haciendo la tendencia a que cada vez las arquitecturas de serie de instrucciones tengan más operandos en registros y solamente tengan que acceder pocas veces a memoria. ¿Rafael? Sí, Y lo que nosotros decíamos que lo más común tenía que ser lo más rápido, entonces lo más común es lo que se guarda en los registros. exactamente. ¿Profe? Sí, Pero igual hay que acceder a memoria para... igual vas a acceder a memoria, pero menos veces en total. A la larga, fíjate que con ejemplos como el de arriba, vos accedías muchas veces a memoria. En cambio, entonces ahora la idea es que en total después vos vayas cargando todos los datos que en los registros y puedas hacer muchas operaciones ya con los datos en los registros. Habiendo accedido una sola vez inicialmente en memoria, accedas un par de veces después al final para guardar los resultados. Todo lo demás en el medio con registros. No que estés permanentemente yendo y viniendo en memoria. Entonces ahí hay una idea de también un principio de diseño. Cuanto más pequeño, más rápido. De vuelta, no es una regla, no es una ley, ¿estamos? Pero es un principio. O sea, si ustedes tienen que hacer un banco de registros de 8 registros y un banco de registros de 128 registros. ¿Cuál probablemente sea más rápido? El más chico. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque va a tener los decodificadores más pequeños, va a tener menos compuertas, lo que tengo va a ser un poquitito más rápido, pero más rápido. Ahora, si ustedes tienen que acceder a uno de 31 registros y uno de 32, ahí es lo mismo. ¿Se entiende? Y además, ¿por qué es mejor con registros? No solamente porque son más rápidos, sino porque en general es más fácil de optimizar por el compilador. ¿En qué sentido? Ustedes tienen, supongamos, una operación de ese tipo. Si ustedes tienen todos los datos en registros, es muy probable que las multiplicaciones las puedan hacer en cualquier orden. ¿No? Total, no es... las multiplicaciones, no importa el orden en el que se hacen, sí importa el orden de la resta, pero no de las multiplicaciones. Y además, no solamente eso les permite dar vuelta y reordenar las dependencias, sino que también les permite
si ustedes pudieran hacer 3 multiplicaciones en paralelo, esas 3 multiplicaciones se pueden hacer fácilmente en paralelo. ¿Estamos? Entonces, si está todo cargado en el registro, si tienen que ir a memoria por cada dato, ya es más lento. No vas a poder hacer tanto en paralelo, vas a tener que ver bien cómo cargar los datos. Pero si los cargas primero y después los manejas, lo puedes hacer como vos quieras. Para darles un ejemplo de una optimización, de un par de optimizaciones del compilador. En conclusión, ¿qué es lo que está pasando hoy en día y desde hace varios años? Dominan lo que se conocen como arquitecturas de tipo load store. Eso ustedes ya lo vieron en sistemas con micro, ¿o no? Pero lo vieron dado. O sea, le dijeron, el ISA del Cortex M4 es una arquitectura de tipo load store. ¿Cuál es la característica de una arquitectura load store? Que solamente las instrucciones load y store acceden a la memoria. Son las únicas. No hay ninguna otra instrucción que acceda a memoria que no sea para cargar datos con load o para guardar datos con store. ¿Está claro eso? Pero ahora creo haberles dado un poco de motivos por los cuales esto es así. Además, el hecho de que solamente 2 instrucciones acceden a memoria facilita la implementación de un pipeline. Porque ustedes van a tener solamente 2 instrucciones que hacen una tarea específica. Todas las demás, ninguna puede acceder a memoria. Ahora, en el fondo, esto es una cuestión tecnológica. ¿Por qué? Porque hoy en día los registros son más rápidos que la memoria. Si después del día de mañana alguien inventa una memoria que sea igual de rápida, ¿esto va a seguir siendo así? Depende de cuál es más barato. Es una pregunta abierta, o sea, no hay una respuesta. Puede que no, puede que vuelvan a aparecer los operandos, los ISA con muchos operandos en memoria, porque ya son rápidos. ¿Estamos? Y ahí empieza a importar que sean códigos con menos instrucciones, que sean instrucciones que puedan hacer más cosas. ¿Estamos? Pero hoy en día, y desde hace 20 años, la situación tecnológica actual hace que la memoria sea este cuello de botella. Entonces este tipo de arquitecturas, el set de instrucciones de tipo load store, con solamente 2 instrucciones que acceden a la memoria, es lo que se impone hoy en día. Si ustedes si para el parcial les pido que diseñen una arquitectura de set de instrucciones, más les vale que hagan uno así. ¿Está claro? Obligación, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ahora, otra decisión que hay que tener en cuenta es, ¿qué instrucciones ponemos? Dijimos que tiene que ser completo. Completo es que pueda hacer cualquier cosa. Dijimos que hay 4 tipos de instrucciones y también les dije que con una sola se puede. Pero en realidad no es práctico y no es fácil, porque después programar eso o hacer el compilador para eso solamente para algunos locos fanáticos. Pero, ¿qué instrucciones ponemos en el set de instrucciones y cuáles no? Primero, pautas. Si hay una operación que es lenta, por ejemplo, tengo que calcular una raíz cuadrada. ¿Cómo se hace una raíz cuadrada? No sé, hay que empezar a averiguar, pero seguramente debe ser complicado. Entonces, que sea lenta no es un problema, pero el que sea lenta y me obliga a que las demás vayan lento, entonces, ¿qué es lo que hacemos? No la ponemos. ¿Por qué? Porque si alguien es lento, pero va a su ritmo, hace sus cosas, vaya y pase. Pero si es lenta y me fuerza a que las demás, que se pueden hacer más rápido, se hagan lento, me está generando un cuello de botella. Porque yo podría hacer algo en un ciclo y lo estoy haciendo en 10. Entonces, no, hacerlo en 1. ¿Se entiende? Pero ¿qué hago con la de 10? No la ponemos. Directamente no la incluimos dentro del set de instrucciones. ¿Y cómo hacen para hacer una raíz cuadrada? Buscar un algoritmo, buscar otro tipo de solución. Con las instrucciones que vas a tener, date maña. ¿Se entiende? Sería mediante software. Mediante software, exactamente. ¿No sería más fácil diciendo 1.1 por 1.1 igual? No, bueno, le sumas 0,1 y volví a hacer entonces 1.2 por 1.10. Buscar la técnica, buscar el algoritmo, hacer la vuelta, pero
la cuestión es que si tenés una instrucción que es lenta y que por ser lenta perjudica a las demás, no la contás. Esa es una pauta. Ahora, ¿qué pasa si esa instrucción la necesitamos sí o sí? Porque resulta que nosotros vamos a hacer algo que va a necesitar muchísima raíz cuadrada y la necesitamos. Y no la queremos incluir. Lo que podemos hacer es utilizar pseudoinstrucciones. ¿Qué son las pseudoinstrucciones? Son instrucciones que existen en el manual, o sea, los programadores y los compiladores las pueden usar, pero que en realidad no existen en hardware. El programa ensamblador las toma, las interpreta y las cambia, las expande, las convierte en 2 o 3 instrucciones, que son instrucciones de verdad. ¿Estamos? Entonces, en el ISA va a haber tanto instrucciones como pseudoinstrucciones. Las pseudoinstrucciones normalmente están marcadas y dicen, esta no es una instrucción de verdad, pero esta se reemplaza por esta otra o por estas dos, porque a los programadores les gusta tener esta instrucción, les hace más fácil, es más sencillo. ¿Quién es el encargado de transformarla? El programa ensamblador, el que está por debajo del compilador. ¿Profe? Sí. ¿Y vimos algún ejemplo de pseudoinstrucción o no? Creo que no. No me acuerdo exactamente todas las que hayan visto en micro, pero creo que no. Nosotros sí vamos a ver ejemplos de pseudoinstrucción. A la larga, piénsenlo como si fuera una especie de macro. En el sentido de que cuando se encuentran con esa instrucción, en realidad lo que hacen es, donde estaba esa, ponen las dos instrucciones o la instrucción de verdad. Entonces no es una instrucción de verdad, pero el ensamblador la reemplaza y ejecuta 1 o 2 instrucciones de las de verdad. ¿Se entiende la idea? O sea, está en el manual. Está en el manual, pero marcada con un asterisco, diciendo, ojo con esta, no es de verdad, pero sí la podés usar, sí podés programar, un compilador sí puede traducir en esa instrucción. Ahora, otra idea importante, para terminar de decidir qué instrucciones ponemos, lo mejor que podemos hacer es medir, es observar en varios programas realmente cuáles son las instrucciones más usadas. O sea, tampoco es cuestión de inventar, a ver, hagamos una instrucción que haga tal cosa. La idea es, ¿realmente se va a utilizar esa instrucción? Entonces, para saber si se va a utilizar, veamos cuáles se utilizan, considerando siempre frecuencia dinámica, o sea, la cuenta dinámica, las que se ejecutan realmente, no las que se escriben en los programas. Hay gente que hizo estas mediciones y llegó a esta tabla que está ahí, más o menos. ¿Qué veo yo de esa tabla? Veo... ¿Cómo? Me falta 4%. Que te falta un 4%. Sí, esa tabla no suma 100. Pero es parte de lo que yo veo más optimista, digamos. O sea, Mauricio me ve el vaso medio vacío y yo veo el vaso medio lleno. ¿Qué es lo que veo yo ahí? Que con solamente 10 instrucciones cubro el 96% de los casos. Entonces, no cubro el 100%, es verdad. Me faltan instrucciones, es verdad. ¿Estamos? Pero fíjense, el 96% de las veces un programa ejecuta alguna de estas 10 instrucciones. ¿Estamos? Que son, por supuesto, genéricas. Son una carga, un load, un store, una suma, una resta, un AND, una comparación, un movimiento entre registros, pasar datos de un lado a otro, un salto condicional, devolver una condición y si se cumple salta, instrucciones de llamado a subrutina y retorno de subrutina. Profe, hay en caso de existir las variantes de cada instrucción, ¿también están consideradas? También están consideradas. O sea, un load son todos los loads que vos conozcas. O sea, load byte, half, word, etcétera, etcétera. Pero fíjense, de vuelta, solamente con 10, o sea, no me hace falta, sé que lo puedo hacer con una instrucción, pero es muy complicado hacer con una sola instrucción. Pero quiero poner 100 instrucciones. Si ponen 100 instrucciones, capaz que con las 10 más usadas ya cubren el 96% de los casos.
Entonces, ¿qué me dice Amdahl? Ustedes tienen acá, con estas 10, un F del 96%. Si ustedes mejoran estas 10, ¿cómo va a ser el impacto en general en el sistema? Grande. Y las otras que me quedan, que me hacen el 4%, no importa. ¿Está claro? Ese 4% no hace cuello de botella. La idea es que no. La idea es que no sean cuello de botella. ¿Estamos? La idea es que vos concentrate, en principio, en mejorar lo más que puedas estas 10. Ustedes también tendrán que hacer el cuello de botella realmente. Claro. ¿Entendés? Porque si vos mejorás esas 10%, esas 10 instrucciones, esas 10 las ejecutás el 96% del tiempo, que las otras 4% no importa. No lo vas a notar. ¿Se entiende? Y además, fíjense, lo bueno de estas 10 es que no son instrucciones, no hay raíces cuadradas, no hay funciones trigonométricas. Son movimientos entre registros, sumas, restas. Vamos a ver que por suerte son instrucciones sencillas. ¿Estamos? Son saltos, tenemos acá un salto, otro salto, otro salto, 3 saltos, pero después son comparaciones, sumas, restas, cargas y escrituras en memoria. ¿Lo ven? No hay nada muy difícil, o no parece nada muy difícil. ¿Me siguen? Ahora, entonces, conclusión de acá, no es solamente poner 10 instrucciones, no es esa la conclusión. Tampoco es poner una sola, ¿estamos? Sino es, ¿cuál es la conclusión de acá? ¿Qué instrucciones ponemos? Con pocas instrucciones me alcanza. Con instrucciones simples me alcanza. Entonces, no hace falta tener sí o sí una instrucción de raíz cuadrada, una instrucción de una función trigonométrica. La puedo suplir de otra manera, mientras lo importante sea que me concentre en lo más usado, hacerlo lo más rápido posible. Y con 10, 20, 30 instrucciones, capaz que me doy mal para hacer y ya cumplo con todos los requisitos de que sea completo, que sea eficiente, que sea regular, etc. ¿Está la conclusión hasta acá? Ahora, cuando hago esas instrucciones, ¿qué modos de direccionamiento elijo poner? Ustedes ya hemos visto que en el Cortex había por lo menos 10 modos de direccionamiento. Que ustedes ni se acordaban y yo menos. Eso quede claro. Pero sabían que eran muchos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? El mismo análisis de recién. O sea, si lo hemos hecho para las instrucciones, miramos en un programa que tenga muchos modos de direccionamiento, realmente cuáles se usan. Y de vuelta, midiendo, se obtiene una tabla parecida a esa. ¿Y qué vemos en esa tabla? Parecido. El 88% de las veces se utilizan 3 modos de direccionamiento, en promedio, que son el indexado con desplazamiento, para acceder a vectores, como hemos visto en el ejemplo. Modo de direccionamiento inmediato, directamente le pasan una constante y acceden a memoria de esa constante. Y modo de direccionamiento entre registros. O sea, el dato está, la dirección de memoria está en un registro. O sea, el 88% de las veces se utilizan solamente 3 modos de direccionamiento. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Utilizar esos 3? Hacer que estos 3 sean los 3 mejores. Y después vemos si puedo poner algún otro más. Pero puede, o sea, que en síntesis no podemos predecir sí o sí tenemos que implementar y hacer pruebas. Y sí. Hay, creo que no sé si ahora o después, una técnica de una frase que es común en ingeniería, que es: no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, si vos querés saber, querés mejorar algo, lo primero que tenés que hacer es medir para ver qué es lo que estás teniendo actual, cuál es tu situación actual. Y en base a eso, ver cómo lo puedes mejorar y después medir de vuelta para saber si lo mejoraste o no. Eso es un proceso de ingeniería típico. Ingeniería en cualquier aspecto de ingeniería, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos utilizando nosotros mediciones, métricas. Lo estamos haciendo que sea todo
cuantitativo. O sea, no es una cuestión de, a mí se me hace que yo voy a usar una instrucción de raíz cuadrada. No, veamos si realmente se la usa, veamos si vale la pena, y ahí la agreguemos o no. ¿Se entiende? De vuelta, otra conclusión que también le había dicho Benjamín hace un rato. Tratemos de hacer más rápido los casos más comunes. Las 10 instrucciones más utilizadas las tratemos de optimizar. Los 3 modos de direccionamiento más utilizados los tratemos de optimizar. El resto, después vemos. Si no perjudican a nadie, los agregamos. Si perjudican a alguien, los dejamos fuera. ¿Van más o menos asimilando un poco las ideas? Fíjense que son ideas medio duras y discriminatorias algunas, ¿no? Yo pensando de solar, digamos, si yo me dedico a optimizar todo el rato los casos más comunes y todo para hacerlos más rápido, el resto me va a hacer siempre cuello de botella. ¿No me afectaría al final? Depende cuánto sea la diferencia entre el cuello de botella y no, y en algún momento dado capaz que sí te empiece a afectar el cuello de botella y ahí lo optimizás a lo que es tu cuello de botella. Okay. O sea, siempre vas a tener que ir viendo y para dónde te conviene aplicar una nueva mejora. Estamos hablando acá, cuando diseñamos un ISA, nos focalizamos en este aspecto. Ahora, vos decís, bueno, ya lo tengo optimizado este aspecto. Bueno, entonces nos focalicemos en otro aspecto. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver ahora un poquito sobre formatos de instrucciones. ¿Qué tipo de formato de instrucción me conviene? Hay varios tipos y varias decisiones de diseño que hay que tomar cuando vemos un formato de instrucción. La primera, o una de las primeras es, los formatos de instrucciones pueden ser de longitud fija o longitud variable. ¿Qué quiere decir eso? O sea, formato de longitud fija significa que todas las instrucciones tienen el mismo tamaño. No importa cuál es el tamaño, pero todas el mismo tamaño. ¿Está claro? Formato de instrucción variable implica que las instrucciones, depende de la instrucción, va a ser su tamaño. Va a haber instrucciones de 1 byte, instrucciones de 2 bytes, instrucciones de 4 bytes, instrucciones de 10 bytes. Según sus operandos, según los modos de direccionamiento, etc. ¿Entienden la distinción? Ahora, bueno, lo que dije recién, cuando los formatos son de longitud fija, todas las instrucciones y todos los formatos tienen la misma longitud. Idealmente en campos similares. O sea, ahí, como lo que hablábamos al principio con Mauricio, puede ser que los operandos sean más o menos los mismos, los operandos más o menos estén en el mismo lugar, ¿no? Porque tenemos una longitud que es fija. Ahora, en los formatos de longitud variable, la longitud depende de la cantidad de operandos y de los modos de direccionamiento de los operandos. Entonces, en este tipo de arquitectura de set de instrucciones, el objetivo es minimizar el tamaño del programa en memoria. A la larga, teniendo instrucciones de longitud variable, va a haber menos desperdicio. ¿Estamos? Y van a poder calzar mejor, o sea, el tamaño del programa termine siendo más corto, más chico. Por ejemplo, el ISA X86 tiene instrucciones que van desde 1 byte hasta 15 bytes de longitud. El X86-64, que es el ISA de Intel y de AMD, es un ISA de longitud variable. Pero yo no entiendo cómo es que minimiza el tamaño del programa. ¿No sería que son mejores de longitud fija minimizando? No necesariamente, porque acá podés tener, de vuelta, podés tener, como tenés distintas instrucciones de distinto tamaño, vos a veces vas a utilizar instrucciones que sean más cortas, a veces vas a utilizar pocas veces instrucciones más largas, en cambio acá son todas iguales. Y el todas iguales no implica todas cortas, puede ser todas iguales largas. Entonces a la larga, si vos sos más flexible con tus tamaños, te puede hacer que tus programas sean más cortos y estén más optimizados, con menos desperdicio. Capaz que acá tengas muchos bits, muchos bytes que no utilices o que no utilices de la mejor manera posible.
Sí, En este caso, ¿cómo se implementan los fetch, digamos, cuando son una variable? Después tenemos que es una buena pregunta, Matías, ¿no? Dice, si yo acá tengo instrucciones que tienen desde 1 byte hasta 15 bytes, ¿cómo hago el fetch? ¿Vamos? O sea, ustedes van y ¿qué van a tener que hacer? Buscar un byte. Y ese byte de memoria, de algún modo les va a decir, esta es una instrucción o anda a buscar 4 bytes más. profe, por ahí en este caso tengo que volver a buscar 4 más. Claro. Como que tengo que volver a hacer fetch, yo tengo que ¿Sí? volver a hacer memoria. ¿Sí? ¿Sí? Tu fetch va a estar completo cuando vos termines de traer la instrucción. Si tu instrucción demora 15 bytes, bueno, vas a tener que ir a buscar 15 veces bytes en memoria. O los traerás de a varios, después ves eso, digamos, pero el fetch está completo cuando vos tenés la instrucción y podés empezar a decodificarla. Acá vas a tener que hacer una especie de decodificación parcial. Cada byte tendría una pequeña parte de código. No sé si cada byte, pero por lo menos el primero. Pero fíjense ya lo que vamos viendo, o pautas. Con esto de longitud variable, el fetch es más complicado. Sí. Con longitud variable, la decodificación es más complicada. Sí. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una primera decodificación para después ir viendo el resto, después traigo los otros bytes y ahí ya tengo la idea completa, entonces ya ahí recién hago mi decodificación completa. Entonces, longitud variable ya ustedes mismos van viendo un par de problemas. Ahora, nosotros tenemos que tomar una decisión. Para tomar una decisión, formato fijo o formato variable, lo primero que pensamos es, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Mayor velocidad. ¿Mayor qué? Velocidad. ¿Alguien que ha dicho? Bajar el tiempo. Nuestro objetivo es performance. Si me decían performance, yo le iba a dar por buena la respuesta, que es lo que me han dicho los chicos. En realidad, no es solamente performance. Es performance, price y power. Las 3P. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Aumentar la performance, bajar el costo, bajar el consumo de energía. Entonces, ¿cuál creen que puede tener mejor performance? Y capaz este, porque la decodificación es más fácil, porque los fetch parecen más fácil. Que sea más fácil hace que quizás sea más simple. Más simple puede redundar en más barato. Es en menor costo. Y el consumo de energía no tiene, capaz que estas acceden más veces a memoria, consumen más energía. Puede ser, eso ya es más difícil de ver. Pero el objetivo es performance y no se olviden de price, de costo y de consumo de energía. Entonces, si nuestro objetivo es performance, ¿qué pasa? Los formatos de longitud fija tienen ventajas, tienen mejor performance en general. ¿No? Son más simples y tienen una mayor regularidad. Todas cosas que buscamos. Pero, a su vez, tienen algunas desventajas. En general tienen menor densidad de código. ¿Qué significa eso? Que necesito más instrucciones para hacer la misma tarea. Entonces, van a tener menor performance a pesar de que necesitan más instrucciones. La cuenta dinámica de instrucciones va a ser mayor, pero van a tener mejor performance. También tienen algunas desventajas, que tienen menor posibilidad de ampliación. ¿Qué es posibilidad de ampliación? Ustedes tienen un tamaño fijo. Ustedes tienen, supongamos, 32 bits, por darles un ejemplo. ¿Vamos? Ustedes dicen, yo voy a poner acá todas mis instrucciones. Ustedes ponen sus instrucciones y las hacen entrar de algún modo con todos sus formatos, todos sus operandos y demás en 32 bits. ¿Está claro? Después, 2 años después, dicen, me gustaría agregar 3 instrucciones más. Entonces, ustedes tienen un tamaño fijo. Entonces, ya han hecho ciertas decisiones, ya han tomado cosas y dicen, bueno, las 3 instrucciones las puedo agregar. Y las agregan. Y después, 2 años después, dicen, quiero agregar 5 instrucciones más. Y supongamos que pueden y las agregan. Está claro que mientras el envase de los 32 bits siga siendo fijo, en algún momento eso se les va a acabar. ¿Profe? Sí. Por eso se pasó del sistema operativo de 32
bits a las 64 bits. No por eso, pero tiene alguna relación. Pero por ahí va la mano también por ahí. O sea, si el formato es fijo, si usted tiene un envase de tamaño fijo, en algún momento lo van a llenar. ¿Está claro? Si ustedes siguen agregando cosas cada tanto, en algún momento se les va a acabar. Se les va a acabar las posibilidades de, uy, quiero hacer una cosa nueva, uy, quiero agregar algo diferente. Ya está, ya el formato no da para más. Entonces, si ustedes tienen variable y agrego otra instrucción de otro tamaño, totales, lo manejan como quieren. Entonces, no es que son todas ventajas para los formatos fijos. ¿Se entiende? Una pseudo instrucción también nos ocupa No, porque las pseudo instrucciones en general no tienen formato. Las pseudo instrucciones se reemplazan por una instrucción de verdad que tiene algún formato. O por dos instrucciones de verdad, cada una con su formato. O por más también puede ser. Profe, ¿no podría decir yo que con longitud variable puedo contener a la longitud fija porque puedo trabajar con la misma longitud, digamos, y estoy teniendo las ventajas de esta, digamos? Algo así se está haciendo hoy en día. ¿Escucharon lo que dijo Fausto? Dice, no puedo tener un formato de longitud variable, pero que en realidad sean todas más o menos las mismas. Es lo que me estás diciendo. Trabajar como si fueran de longitud fija, sabiendo que son de longitud variable, digamos. Algo así se está haciendo hoy en día. Que lo que se hace hoy en día es tener dos longitudes fijas. O sea, ya es una especie de tener todas las ventajas de longitud fija, pero como tenemos algunos problemas, bueno, tenemos otra por las dudas. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, pues si son dos, ya no es longitud fija. Por lo menos van a tener dos variantes. ¿Estamos? Pero tampoco es tan variable en el sentido de que no van a tener entre 1 y 16. Van a tener solamente este o este. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Es más o menos tener lo que apuntaba Fausto. Tratar de obtener las ventajas de los dos esquemas. Tratemos de tener la mejor performance que tienen los de longitud fija, con la simplicidad y con la regularidad, pero no nos quedemos tan cortos y busquemos también por los dos tener backup para los casos raros en los cuales se me complica. Sí. Entonces, digamos, en este caso se llamarían de 16 bits y si en el fetch veo que no es la instrucción completa, llamo esto de 16 y ya está. A lo sumo haría dos fetch. En realidad, esto ya va a depender cómo se llaman, depende de Lisa. Por ejemplo, ustedes, no sé si han visto o si se acuerdan, pero el Cortex tenía esto. ¿Estamos? Y lo que vamos a ver nosotros en clase también tiene esto. ¿Y cómo lo maneja el que vamos a ver en clase? Es decir, yo tengo instrucciones de 32 y las de 16 las manejo aparte. Pero sé que van a estar, sé que tengo que dar soporte, sé cómo las tengo que manejar, entonces las tengo que tener en mente. Pero mi ISA va a ser de 32. El Cortex hace algo parecido. Maneja y dice, soy un ISA de 32 bits. Y también tengo estas que son de 16, para ciertos casos particulares. O hay otros que son de 64, con variante de 32. Ahí también está incluido el modo mínimo de direccionamiento, puede ser. Por ahí va. Por ahí va. Entonces tienen normalmente esta y esta para mejorar algunas cuestiones, optimizar algunos otros casos. Lo importante es, en general, fijo es mejor, pero fijo tiene problemas. Un formato de longitud fija. Entonces, hoy en día están usando dos longitudes fijas. ¿Vamos bien? ¿Quieren que hagamos un recreo? Listo. Descansen 5 o 10 minutitos, hagan el ejercicio de las escaleras, vayan hasta la planta baja, suban y ya vuelven agitados, cansados y todo. ¿Cómo? No. Bueno. Sí. Sigamos. Sí, está grabando. Gracias igual por la recomendación. Volvamos y repasemos un poco el cronograma inmediato. ¿Qué tienen esta semana ustedes? Me faltó algún clic.
¿Por qué? No me lo estoy... ¿Qué tienen ustedes esta semana? Hoy vemos tema 5. El miércoles empezamos tema 6. El jueves tienen práctica a las 3 de la tarde, donde tienen la evaluación del práctico 2. ¿Así es? Esta semana vamos a publicar el enunciado de la guía del práctico 3, que son temas 4 y 5, o sea, lo que hemos visto el viernes, lo que vemos hoy. Y el viernes también vamos a tener clase y vamos a seguir con tema 6. Ese sí es un poco más largo. ¿Alguna pregunta? Otra decisión que tenemos que ver, así como hemos visto, qué instrucciones poner, qué modos de direccionamiento soportar, qué formatos de instrucciones elegir, qué tipo de formatos. Otra pregunta importante que nos tenemos que hacer es qué constantes manejamos. Sobre todo, qué tamaño de constantes. ¿Por qué? Porque normalmente las constantes son parte de la instrucción. Entonces, si ustedes ponen una constante muy grande, van a tener una instrucción muy grande. Y si el formato es fijo, no van a poder poner cualquier tamaño de constante. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo que venimos haciendo. Midamos. Midamos en programa y vemos qué tipo de constantes se utilizan. Y vemos que en general, para todo lo que son desplazamientos, con el 99, si tenemos 16 bits, cubrimos el 99% de los casos. Solamente el 1% de las veces, la constante que necesitamos para desplazamientos es mayor que 16 bits. Y cuando trabajamos con constantes numéricas para operar, el 60% nos alcanza con 8 bits, el 80% nos alcanza con 16 bits. Entonces fíjense que parece como que 16 bits es un buen tamaño para manejar constantes. ¿Qué hacemos con las constantes más grandes? Porque evidentemente siempre hay el 1% o el 20% que no me alcanza. Y las tenemos que manejar. ¿Qué hacemos? ¿No podemos tener números grandes en la computadora? No, sí, hay que darles de alguna manera soporte. ¿Hacemos un formato más ancho? ¿Hacemos un formato variable? O sea, tengo que manejar una constante de 20 bits, supongamos. No sé, por ejemplo, si aplicamos que puedo usar el punto flotante, vamos a tener al exponente y tamaño mucho más grande, mucho más chico. Pero sin meterlo en punto flotante, yo necesito una constante entera y necesito 20 bits para manejar la constante. Aparte puedo manejar de 2, si ya usar 16 bits y usar los 4. Bueno, lo que está diciendo Mauricio a la larga es, ¿hacemos un formato más ancho para manejar estas constantes? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque un formato más ancho me va a modificar el formato fijo, de la longitud fija, me va a perjudicar todas las instrucciones. Entonces hemos dicho que si hay una decisión que perjudica a todas, no hay que tomarla. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es, de algún modo, nos damos maña con alguna combinación de instrucciones. La dividimos en 2 a la constante, usamos 2 instrucciones. Si tengo que manejar 20 bits, bueno, manejo 2 de 10 y listo, ya con eso me alcanza. La parto en 2, o 4 y 12, o 4 y 16, no importa cómo, pero lo manejo de otra manera. Hago más instrucciones, pero que esas instrucciones son más rápidas. ¿Se entiende? De vuelta, no castigar a todas las instrucciones por casos que son los menos comunes. No perjudicar a nadie. Otra cosa que sale de la observación de la medición es que la constante 0 es una constante que es muy utilizada. Se usa mucho 0. Entonces, surge una idea. ¿Qué tal si hacemos que un registro tenga siempre el 0? O sea, que un registro tenga el valor 0 cableado. Entonces no se puede escribir en ese registro. ¿Para qué? Para que de esa manera siempre tenemos un registro con el valor 0, lo podemos utilizar, es mucho más versátil, no hace falta cargar un 0, no necesitamos ni siquiera una constante.
nos manejamos como si fuera un registro. Y manejamos modo de direccionamiento y tenemos un montón de ventajas. ¿Cuál es el problema? Vamos a tener un registro menos. Porque si yo había puesto, supongamos, 32 registros, significa que ahora voy a tener 31, de verdad. Entonces, ¿convendrá o no convendrá? Y bueno, habrá que medir. Pero de acá sale otro principio de diseño también, que es, hay que tomar compromisos. Esto capaz que me sirve, capaz que no. Vamos a ver ejemplos de los cuales esto en general se usa. De hecho, creo que el Cortex también lo tiene. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque las ventajas que tiene el tener el registro siempre cero y tener esa constante de fácil acceso con todos los modos de direccionamiento del registro, simplifica un montón de cosas y es bastante piola a pesar de que perdemos un registro. Lo importante acá es el compromiso, lo importante acá es no castigar a todos por la minoría. Otra pregunta que hay que hacer, ¿qué tipos de datos vamos a soportar en nuestro set de instrucciones? Tenemos que poder manipular bits individuales. Tenemos que hacer instrucciones que sean bit a bit, porque se las usa. Tenemos que poder hacer manipulación de enteros y de caracteres. O sea, 8 bits, 16 bits, 32 bits y 64 bits. Son tipos de datos comunes en C. Por ejemplo, los números siempre son en complemento a 2. Por una cuestión de aritmética binaria. Es el sistema de numeración estándar y cuando yo hablo de números binarios siempre van a ser complemento a 2. No existe otro tipo de sistema de numeración. Magnitud y signo, esas cosas no se usan. Medimos de vuelta. El 75% de las veces se usan datos de 32 bits. O sea, con 32 bits estamos bien. A su vez también hay datos de punto flotante, que son un poco los que mencionaba Mauricio recién. Acá tenemos precisión simple, float, precisión doble, 64 bits, precisión cuádruple, 128 bits. Tenemos que elegir si damos soporte a punto flotante o no. Eso ya es una decisión que va a depender de ¿qué? Del uso que le vayamos a dar a la computadora y eventualmente si nos conviene o no agregar eso para si nos genera algún beneficio. En punto flotante el 70% de las veces se usa precisión doble, 64 bits. Fíjese cuáles son las más usadas. ¿Preguntas con esto? Estos son tipos de datos que normalmente hay que dar soporte y frecuencias de uso nuevamente midiendo. Otra pregunta. ¿Qué hacemos con las condiciones para los saltos? Es una decisión que hay que tomar siempre a nivel de ISA. Hay dos opciones. Por un lado está la que ustedes conocen, que es utilizar lo que se conocen como códigos de condición, que son los flags. ¿Qué son los flags? Hay instrucciones, normalmente aritméticas, que setean ciertos bits de un cierto registro, las llamamos flags o códigos de condición, y después las instrucciones de salto lo que hacen es revisar ese registro con esos bits y ver si se cumplió alguna condición y en base a eso saltan o no. ¿Esto tiene que ver con un tema anterior, con la naturaleza de la instrucción? Esto Que seteaba, o sea, podría ser, por ejemplo, sí. y este sería el registro PSR que vimos el año pasado, ¿no? ¿El registro cuál? PSR, creo que era el estado. ¿Qué hace el PSR? Program Status Red, puede ser, sí. ¿Dónde estaban los flags ahí? Los flags son 0, N, overflow. Creo que era el primero. ¿Están ahí? ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo. ¿Está claro para todos? Entonces, esto de tener flags de condición tiene una ventaja. En general, me requiere que tenga menos instrucciones. O sea, directamente hago una operación aritmética, esa operación me setea los flags y después la instrucción siguiente de salto revisa los flags.
Entonces no hay que tener necesariamente instrucciones específicas para comparar o cosas así por el estilo. Sin embargo, no todas las instrucciones modifican los flags. No todas las instrucciones cambian los códigos de condición, lo cual me genera ¿qué instrucción puedo poner en el medio? O sea, ¿puedo poner una instrucción en el medio? Y a veces sí, a veces no. Si no me modifica el flag, sí la puedo poner. Pero ya me empieza a consideraciones particulares. ¿Me explico? O sea, sí o sí las instrucciones van a tener que ir de a pares. Pero si yo quiero poner una en el medio, ¿la puedo poner o no? Si no me modifica los flags, sí la puedo poner. Si me modifica los flags, no la voy a poder poner. Va a haber una dependencia entre esas dos instrucciones. Una dependencia no dada por registros, dada por los flags. ¿Lo ven todo lo que estoy diciendo o no? ¿O quieren un ejemplo? Vamos con un ejemplo. Ustedes tenían, por ejemplo, una instrucción, una resta. Vamos a utilizar otro felpón. Sí. ¿Está grabando la pizarra? No estoy grabando la pizarra. Gracias por la observación. Supongamos que tenemos, vamos a borrar acá, una operación de resta. Sub R1, R2, R3. Y después tienen ¿cómo era? Un branch. No, BL no. ¿Cómo es un salto condicional? BL. Por eso. Un salto condicional. BQ. ¿Y cómo poner si R1 o no? Si R1 no. ¿Pero qué compara el branch equal? Sí, igual. R1 igual a 0. ¿No hay un branch equal a 0 ahí? R1 y destino. Supongamos que hay algo así. No me acuerdo el nombre. Ustedes capaz, lo deberían tener más fresco que yo. Lo que hace esto es salta si es igual a 0. ¿Qué cosa? R1. Entonces, yo acá resto dos números. ¿Y dónde comparo si R1 es? O sea, ¿dónde me fijo en realidad si esta operación de resta me da 0, me va a setear un flag en el PSR. ¿Estamos de acuerdo? Entonces después lo que tiene que hacer es básicamente fijarse en el PSR si la instrucción anterior generó un 0 y en base a eso salta. ¿Estamos? No compara, digamos, R1 con 0. Se fija en el flag. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner, yo por algún motivo, quiero poner acá, como esto en realidad sería así, branch destino, digamos. Si yo en realidad digo, bueno, ahora voy a poner acá, en vez de este branch, ahí, destino, que se fija el resultado de pongo una nueva instrucción add. Bueno, sub S cambia el flag, ahí. ¿Así? Perfecto. ¿Qué pasa si acá pongo un add R4, R5, R6? O add S, no sé cuál será, ¿no? El tema es, ¿puedo poner? Ahí sí, porque add no modifica, supongo add S sí modificaría. Bueno, pero lo que yo quiero, lo que me importa a mí ahora, que ustedes vean, es dos cosas. Primero, si ustedes quieren por algún motivo cambiar el código, por algún motivo reordenar el código, por algún motivo hacer alguna modificación, ya tienen que estar fijándose, ¿puedo poner esta o no puedo poner esta? Porque algunas cambian, otras no. Entonces ya empiezan a tener consideraciones puntuales. ¿Por qué tienen que tener consideraciones puntuales? Porque entre esta instrucción y esta instrucción hay una dependencia. ¿Dónde está la dependencia? ¿En cuál registro? Ninguno. En realidad está en el registro PSR. Porque esta escribe ese registro, porque setea los flags, y esta lee ese registro, porque evalúa la condición de salto. ¿Lo ven? Hay un registro, pero el registro no es explícito.
pero hay una dependencia. Entonces, si ustedes quieren poner algo en el medio, ya hay que ver qué pasa con esa dependencia. ¿Me siguen o no? O sea, el punto sería que no hay que interponer nada. El punto sería, tenés que tener cuidado, porque hay una dependencia que no es fácil de ver. ¿Estamos? No es fácil de ver, no es fácil de modificar, pero tiene menos instrucciones, es fácil de entender. Ahora, si no hacemos... bueno, este también tiene otro pequeño problema, que es lo que le acabo de decir. Es un poco más difícil de hacer en pipeline. ¿Por qué? Porque los códigos de condición se leen y se escriben en distintos momentos. El registro ese de estado se va a escribir cuando termine la ejecución de una instrucción. Pero se va a leer cuando se esté decodificando el salto, para ver si salta o no. Entonces ahí va a estar una discrepancia temporal entre cuando se escribe el registro y cuando se tiene que leer. Y eso hace que sea un poco más difícil la implementación en pipeline. Ahora, si no utilizamos flags, ¿qué podemos hacer? Hay otras arquitecturas que no tienen código de condición. ¿Y cómo hacen para evaluar una condición? Simplemente comparan. O sea, hacen una comparación entre dos registros. Tienen una instrucción de comparación. Que comparan dos registros y eventualmente guardan el resultado en otro registro. Y después las instrucciones de salto se fijan comparando el registro. Manejan todo con registro. Y no tienen flags. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cuál es mejor? Bien. Depende de qué es lo que se busque, depende si quieren menos instrucciones, si quieren... que esto parecería ser mejor para implementar en pipeline. De vuelta, no hay una alternativa única para hacer las cosas. Si es la mejor o no, va a depender de sus objetivos. Algunas consideraciones también sobre los saltos. La mayoría de los saltos son saltos cercanos a la propia instrucción. Sí. Bien, gracias. Ahí está. La mayoría de los destinos de los saltos son saltos cercanos. ¿Por qué? Porque muchos saltos son saltos de bucles, saltos de lazos. While, for, lo que ustedes quieran. Pero son un salto que tiene unas cuantas instrucciones y vuelve al mismo lugar. Entonces no son saltos muy largos. Entonces, como los saltos son cortos y sobre todo cerca de la misma instrucción que está haciendo el salto, se utiliza mucho un modo de direccionamiento que se llama relativo a PC, que usa el PC como registro base y a eso le suman un desplazamiento. Ese desplazamiento por lo menos tiene de al menos 8 bits. Con 8 bits ustedes pueden saltar 128 instrucciones hacia adelante o hacia atrás. ¿No? Porque en general los 8 bits, ustedes pueden, 2 a la 8, ¿cuánto es? 256. Pero como los números son en complemento a 2, en realidad va de menos 128 hasta 127. Entonces redondeamos 128 para atrás, 128 para adelante. Los saltos. Con ese modo de direccionamiento andan bastante bien. ¿Qué hacemos si queremos saltar más lejos? Necesitamos un salto largo. ¿Alguna idea? Exactamente, lo mismo que hicimos con las constantes grandes. ¿Vamos? Si yo tengo que modificar formato, tengo que modificar algo especial para hacer un salto largo que no es el más usado, no me conviene, me perjudica a las demás. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Tengo que hacer un salto? Bueno, salta 2 veces. Salta una corta y después otra más. Utilizamos de alguna manera algún otro tipo de salto, pero nos damos maña. Esos son los saltos que yo les había mencionado, tipo trampolín. Un salto corto para tomar impulso y de ahí hacer un salto más largo. Profe, ¿por Sí. qué 8 bits? No dijimos hace rato que para el desplazamiento eran hasta 16. Pero estos con 8 bits de desplazamiento para este modo de desplazamiento
te anda bastante bien. Y además, fíjate que el otro era con hasta 16. O sea, hasta 16 te incluye los 8. Entonces, estás bien. Pero acá la reducción de bits tiene que ver algo. No, no tiene ninguna reducción, simplemente necesitas por lo menos 8 bits. Entonces, el otro es por lo menos 8, el otro es hasta 16. Te mueves en ese rango y estás bien. Yo pensaba que hacer menos se aprovecha al principio de la calidad de espacial. O sea, la idea parte de ahí también, digamos, pero la cantidad de bits que pongas acá, digamos que tiene que ser un número entre 8 y 16. Esa es la conclusión. ¿Alguna otra pregunta? Otra observación es que, en general, en programas de enteros, el salto condicional, si es por igual o distinto, es el más usado. O sea, no se utiliza tanto el salte si mayor o igual, o el salte si menor. Se los usa, pero en general es salte si es igual, salte si es distinto. Las otras condiciones existen, pero estas son por lejos las más usadas. ¿Qué podemos hacer si es la más usada? Hacer que se ejecute más rápido. Tratar de optimizar el caso más común. ¿Está claro? Dimensiones de Lisa, algo que también estábamos hablando recién. Actualmente, las arquitecturas de instrucciones más comunes son arquitecturas de 32 bits. ¿Qué implica que sea una arquitectura de 32 bits? Que el tamaño de los datos enteros, o sea, el entero íntegro es de 32 bits. Las instrucciones son de 32 bits. Las direcciones a memoria son de 32 bits y los registros son de 32 bits. Básicamente todo eso implica que un ISA es de 32 bits. Hay ISAs más chicos. Hay arquitecturas de instrucciones más pequeñas, thumb, pero que son ISAs de 16 bits en ese caso, pero que generalmente por dentro tienen varios caminos de datos de 32 bits. O sea, es un ISA medio híbrido. O directamente son una combinación entre 16 y 32, que es thumb2, que es un ISA de 32 que soporta 16 también. Es el que ustedes vieron. También hay ISAs de 64 bits, que son más recientes, entre comillas, porque recientes tienen 20 años que la edad de ustedes. La idea es que todas las cosas de arriba son de 64 bits. Por ejemplo, x86-64, que es el hecho por ARM, que les contaba yo, por AMD, perdón, del 2003, y el primer ISA de 64 bits de ARM es del 2015, o sea, este ya no está tan viejo, digamos. Este tendrá unos 7 años. ¿Estamos? En general ARM tenía de 32 bits, 32 y 16 bits, porque era para sistemas embebidos, que eran más chiquitos, no hacía falta tener un ISA tan grande. Sí. ¿Qué diferencia hay entre las dimensiones y el formato? Como creo que son parecidos. O sea, el formato te va a dar también el tamaño, o sea, las dimensiones te va a dar las dimensiones de todo eso. Entonces, si yo te digo que mis instrucciones son de 32 bits, te estoy dando la longitud fija del formato. Pero implicaría en de las dimensiones que también se puede ocupar una dirección como para contener enteros de 32 bits. Vas a contener entero, no sé si de 32 bits, porque las constantes, mucho que no de 32 bits. Pero las dimensiones te permiten. Sí. Sí. Los caminos de datos, los registros van a ser de 32 bits. Profe, Sí. ¿y ya el ISA de 64 bits entonces se haga así como está, que agarra 64 y 32? O... Sí. Porque los tipos de datos más comunes siguen siendo de 32, entonces tenés que manejar las dos cosas. ¿Escucharon toda la pregunta de...? No, mira. Porque allá es Matías, vos sos Agustín. Ahí está. Y allá también hay otro Agustín. Sí. O sea, tendría que tener la actividad. Sí. O sea, la pregunta es, ¿los ISA de 64 también manejan 32? Lo más normal es que sí. Y de 16. También. Ya después se va viendo y se va acomodando, pero en general sí, se soportan para atrás más chicos. Bien.
¿Cuál es la principal motivación para tener ISA de 64 bits? Y es algo que más o menos tiró una intuición hace un rato Benjamín. Dice, ¿esto tiene que ver con el tema de los sistemas operativos de 64 bits, por ahí? Y sí, por ahí va la cosa también. Pero el principal motivo por el cual empezaron a usarse ISAs de 64 bits no es por el tamaño de las operaciones, no es por el tamaño de las constantes, es por el tamaño del direccionamiento a memoria. O sea, las direcciones a memoria necesitaban que sean más grandes. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más memoria y necesitamos más memoria. Entonces, con más memoria necesitamos direcciones más grandes. Y hay una frase de Gordon Bell, que capaz que lo sintieron nombrar antes porque es bastante popular, como Moore, es de la época, que dijo, solamente hay un error grave que se puede hacer en la arquitectura de computadoras, que es difícil de reponerse, que es no tener suficientes bits para el manejo de memoria. Como ustedes dicen en un ISA, los ISA tienen la tendencia de perdurar muchos años. Las memorias tienen la tendencia de incrementarse bastante con el paso del tiempo. Si ustedes hacen un ISA, no planean una buena cantidad de direcciones de memoria, el ISA está condenado a morir. No va a durar en el tiempo. Entonces, siempre es mejor tener direccionamiento de memoria grande. Muchos bits. Y aunque creamos que nos estamos pasando ya de manera innecesaria. Exactamente. ¿Por qué? Los tipos que han hecho los ISA de 32 bits han dicho 4 GB de memoria, no vamos a llegar nunca. Hasta que llegaron. ¿Cuántos disquetes son estos? Exactamente. ¿Cuántos disquetes son estos? No, imposible. No vamos a tener nunca ese problema. Hasta que llegamos a tener 4 GB de memoria y los sistemas operativos no lo saben manejar. Windows no lo sabe manejar. Profe, Entonces ahora dijimos, no, pasamos al sistema de 64 bits. ¿Cuánto es 2 a la 64? 16 exabytes. No, no llega nunca. Sabemos que en algún momento los hijos de ustedes van a tener 16 exabytes de RAM y chao, no andan mal los sistemas de 64 bits. Clarísimo. Va a pasar. Va a pasar. ¿Estamos? Espera. Aguanta un segundito. Acá he dicho, no, ¿para qué vas a necesitar tanta RAM? Lo han dicho así muy al pasar. Pregunta, las computadoras del top 500, las supercomputadoras, ¿cuánta RAM cree que tienen? ¿4 GB? ¿32 GB? No, ya andan por los tera gigas de RAM, o sea, terabytes de RAM. O sea, esas computadoras no están tan lejos del límite de 2 a la 64. No, tampoco están tan cerca, por supuesto. Pero esas van a llegar primero. Que después llegue a nosotros es otra historia. Pero va a llegar, el límite de los procesadores son, la arquitectura de esas instrucciones tienen que empezar de acá a 20 años. Mínimo. Ahora sí. Pero ahí la memoria, ¿nos referimos solo a la RAM o también a la memoria? A la memoria que ve el procesador. ¿Cuál es la memoria que ve el procesador? La RAM. ¿Se acuerdan el dibujito de las 5 partes del computador? Eso. Ahora, ¿hay ISA de 128 bits? No, no hay. Por eso, no hay todavía. Pero, está abierta el signo de pregunta ahí, pero eventualmente algún día habrá. ¿Está? Entonces ustedes cuando tengan, si ustedes van a trabajar en Intel, capaz cuando sean un poco más viejos como yo, y trabajen en Intel, no como yo, van a tener que hacer un ISA de 128 bits y van a decir, ¿qué hacemos con las decisiones para diseñar el ISA? Y se van a acordar del profesor que en el año 2022 en arquitectura, mentira, no se van a acordar nada. Pero los criterios, alguien va a tener que pensar criterios para ver cómo hacemos este ISA de 128 bits y van a tener que ver cuál es la tecnología del momento, las pautas del momento, medir qué es lo que se usa en ese momento y en base a eso hacer un ISA de 128 bits. ¿Está claro? Para el parcial puede ir, por ejemplo, como ejercicio. Ahora, ya estamos terminando, por tiempo y demás. Métricas. Hemos visto mucho tomar mediciones
evaluar, comparar. ¿Cuáles son las métricas importantes? Siempre vemos la importancia de medir e identificar variables. Porque una métrica adecuada nos da un buen objetivo de diseño. Y lo que le he dicho yo temprano a Brian, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Siempre tiene que ser una cosa de miremos, observemos, midamos y ahí vemos qué mejoramos y cómo y cuánto. Y después miramos de vuelta para ver si realmente obtuvimos lo que queríamos. Por otra parte, los procesadores para computadoras, para notebooks, desktop, servidores, celulares, sistemas de vídeo, todos son distintos. Hemos visto que había varios tipos de computadoras con varios requerimientos de performance, costo y consumo de energía. Entonces no podemos tener exactamente la misma métrica para todos, ¿o sí? Inclusive, acá, fíjense, en un sistema embebido, uno sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Entonces, si sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer, capaz que podamos elegir puntualmente las características que dice que queramos para ese sistema embebido. O sea, si yo voy a hacer un sistema embebido en el cual yo sé que voy a utilizar muchas instrucciones de raíz cuadrada, bueno, hagámonos raíz cuadrada. Y ustedes me dicen, bueno, pero el profesor me ha dicho que no la usemos. Pero si ustedes van a hacer solamente raíz cuadrada o potencia o lo que sea, bueno, úsenla, porque ese va a ser su caso. ¿Me explico? Ustedes están en el outlier, digamos. Entonces, ¿qué métricas son importantes? Hay varias métricas. Tamaño del programa en memoria. Cuanto más chico sea un código, mejor. Sobre todo si trabajamos con sistemas embebidos. Cantidad de instrucciones dinámicas que se ejecuta. Cantidad de accesos o transferencias a memoria. ¿Por qué? Porque la memoria es lenta. Cantidad de ciclos promedio por instrucción, el CPI. Pero de vuelta, ¿cuál es la mejor métrica? ¿Cuál? Tiempo de ejecución del micro. O sea, no se dejen engañar por espejitos de colores. Ustedes son ingenieros que saben o que se supone que van a saber arquitectura de computadoras. La métrica fundamental es tiempo de ejecución del programa. Eso es lo que nos importa. Sin embargo, no es la única métrica. Es la más importante, pero no es la única. La performance también hay que tener en cuenta cosas como costo. Un ISA pequeño y simple favorece implementaciones pequeñas y simples. Una implementación pequeña y simple es menos área. Menos área es menos costo. Lo mismo, cuanto más simple sea el ISA, tiene menor costo y tiempo de implementación, tiene menor documentación, tiene menor curva de aprendizaje. Entonces, más gente lo va a usar, más fácil va a ser de aprender. Esto también es importante, tener un aislamiento entre lo que es arquitectura, o sea, cuánto es el ISA, de la implementación del ISA. El RTN abstracto del RTN concreto. Cuando diseñamos un ISA nos fijamos en el abstracto. Entonces no empiecen a pensar, pero en realidad me conviene tener en cuenta esto por tal caso particular. Pero si lo tienen en cuenta por tal caso particular, se van a estar complicando implementaciones futuras. El ISA tiene que ser lo más aislado posible, lo más abstracto posible. Tiene que tener, por supuesto, espacio para crecer, para ser ampliado. ¿Por qué? Porque todos los años, todas las cosas aparecen nuevos lenguajes de programación, nuevas aplicaciones. Lo que hoy está de moda, hace 5 años no estaba, y dentro de 5 años no va a existir, o va a ser diferente. Entonces, si ustedes hacen algo pensando en 20 años, no tienen ni idea de qué va a pasar en 20 años en tecnología. ¿Vamos? Siempre es bueno guardarse un pedacito por las dudas para después me expando y hago alguna ampliación, lo que sea. El tamaño del programa sí es un poco importante, sobre todo en sistemas embebidos. Si ustedes tienen un sistema embebido donde tienen 2K de flash y tienen que escribir mucho código, tienen que entrar en 2K, si no, tienen que cambiar micro. ¿Está claro? Entonces, esta métrica es poco importante, pero la tienen que tener en cuenta sobre todo para algunos casos. Y después, bueno,
ciertas características que hacen que sea fácil de programar, para que la gente lo use, compilar, para que los desarrolladores de compiladores lo contemplen, como por ejemplo tener muchos registros, tener direccionamiento relativo a PC, que la duración de las instrucciones sea pareja. Son todas esas pequeñas cuestiones que hacen que UNISA tenga éxito. Después, el linker, cuando agarras todas las librerías dinámicas y todas esas cosas para código reutilizable. ¿Te ubicas lo que estoy hablando? Cuando compilás un programa genera un archivo objeto, pero ese archivo objeto puede tener referencias a otras librerías, stdio, etcétera, etcétera. Mateo debe saber, es experto en el tema. Entonces después cuando vas a realmente ejecutar tu programa, lo que haces es poner el cargador, te pone ese programa en memoria, más las librerías externas, más todo lo demás, te acomoda todo y te lo manda a ejecutar. Ese linker es el que te enlaza todas las librerías externas. Los DLL de Windows. Un programa no te anda si le faltan librerías. Bueno, eso. Sí. Nosotros entonces finalmente tenemos que tener en cuenta performance y algunas de esas métricas. Exactamente. Performance es lo más importante. Sin embargo, no perdamos de vista el costo, no perdamos de vista la simplicidad, no perdamos de vista la posibilidad de la impresión, no perdamos de vista el tamaño del programa. Son cosas que las tenemos que no darle la misma importancia, pero no dejarlas totalmente de lado. ¿Qué principios de diseño vimos a lo largo de todo este tema? Cuanto más simple, mejor. Cuanto más simple, más regular. Cuanto más regular, más cómodo, más barato, etcétera, etcétera. Entonces favorezcamos la simplicidad. Si ustedes están haciendo un ejercicio y se están dando muchas vueltas para resolverlo, debe haber otra manera. Hacer más rápido el caso más común. Medir, identificar el caso más común y buscar optimizarlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener la mayor ganancia según AMDAL. Cuanto más pequeño, más rápido. Si tenemos que elegir entre dos alternativas, probablemente la más pequeña sea más rápida y tenga mejor performance. No perjudicar a la mayoría por algunos casos puntuales. Si tenemos algunas cosas lentas o algo que nos perjudican a todos, no las hacemos. Buscamos otro tipo de manera de hacerlo, pero que no perjudique a la mayoría. Y normalmente vamos a tener que elegir compromisos, vamos a tener que sacrificar algunas cosas para obtener algunas ganancias. Entonces, siempre va a haber la balanza de, hay que ver si conviene o no, para eso hay que medir y tener buenas métricas. ¿Preguntas? En resumen, si es UNISA eficiente en el sentido de performance, tenemos que considerar otras métricas según el tipo de computador. Los accesos a memoria siempre múltiplos de bytes, los formatos de instrucción de longitud preferentemente fija, es mejor. Utilizar muchos registros de propósito general, ISA de tipo load store son los dominantes hoy en día porque los registros son rápidos. Si se usa punto flotante, que tenga sus registros separados. Un registro cableado a cero es bastante útil. Tenemos que soportar los tipos de datos más comunes, que las instrucciones sean pocas, sean rápidas y sean simples. Eso sería lo ideal. Los modos de direccionamiento con poco nos alcanza, hay que tratar de mejorarlos. El indexado con desplazamiento de 16 bits, el inmediato con constantes entre 8 y 16, modo de registro indirecto, relativo a PC para los altos. Si se busca performance, capaz que no conviene usar registro de condición. Sí, esto ya es condicional, sí se busca performance. No olvidar la métrica más importante para comparar los ISA. ¿Cuál es la métrica más importante para comparar los ISA? Pero sí tener en cuenta las otras. Y tener siempre presente los principios de diseño. Diapositiva de agradecimiento y cortamos acá. Los veo el miércoles. ¿Alguna pregunta? Vayan tranquilos.